Millonario se sorprende al ayudar a Mendigo Negro y descubrir secretos ocultos que podrían destruir su imperio. Era una noche oscura de invierno, helada como el acero, pero la ciudad no dormía. Las luces de neón tintineaban como luciérnagas locas, mientras el ruido caótico de bocinas, voces y pasos apresurados llenaba el aire. En medio de ese caos estaba Julián, joven millonario de sonrisa fría y bolsillo infinito. Su vida era un desfile interminable de fiestas lujosas, autos espectaculares y rostros perfectos, pero por dentro todo se sentía vacío, como un teatro de cartón. Cuando dobló la esquina, un grito ahogado cortó la noche. Frente a él, un hombre negro, desaliñado y cubierto de mugre, forcejeaba con un grupo de chicos que querían quitarle unas monedas. Julián sintió algo raro, un nudo en la garganta que lo paralizó un segundo. Entonces, sin pensarlo, se lanzó a defenderlo. El caos explotó. Golpes, empujones, un pie que resbaló y Julián cayó al suelo, doliéndose con la crudez. Pero el verdadero temblor vino después. Al ofrecerle un poco de ayuda, el mendigo murmuró algo que heló su sangre. Un apellido que Julián no esperaba escuchar. Un nombre familiar. Un eco de traiciones ocultas. Una historia enterrada en el racismo y el poder que había arruinado familias y fortunas. El mendigo no era un simple vagabundo. Era una pieza clave en una red secreta que amenazaba con desmoronar todo lo que Julián había construido. Y no solo eso, alguien más estaba vigilando, acechando desde las sombras. Un pariente despiadado y ambicioso, dispuesto a pisar cadáveres para que esos secretos sigan enterrados. Julián sintió un temblor en las manos, el pecho apretado y un vértigo terrible. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para detener la destrucción que se avecinaba? Arriesgar todo, incluso su propia vida y reputación, para enfrentar una verdad que podría redimirlo o condenarlo para siempre. Mientras esa noche seguía su curso, la calle parecía cobrar vida. Algo que no podía ignorar. ¿Estás listo para saber qué viene después? Porque esta es solo la punta del iceberg y nadie sabe qué más va a salir a la luz. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Julián se levantó del suelo, el frío calándole hasta los huesos, y miró al mendigo con una mezcla de curiosidad y temor. La noche seguía envolviéndolos, pero algo en el aire había cambiado. Una nueva inquietud, un silencio tenso que lo envolvía, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué sabes sobre mi familia?, preguntó Julián, apenas pudiendo pronunciar las palabras. El mendigo sonrió, pero fue una sonrisa triste. Los ojos que antes ardían en sombras ahora parecían contemplar un abismo. Tu apellido tiene más peso del que imaginas, y no todo el peso es oro, murmuró, señalando con la cabeza un callejón oscuro. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que no era solo un hombre sin hogar frente a él. Era un mensajero de secretos olvidados, un hilo enredado en una telaraña de traiciones. Escucha, continuó el mendigo, su voz apenas un susurro. Tu familia ha estado involucrada en asuntos que nunca conociste.
Eres un jugador en un tablero mucho más grande del que creías. Julián se sintió mareado. Su vida de lujos y aparentes triunfos se desmoronaba en su mente, revelando una verdad tremenda. Fue entonces cuando de la nada un grito desgarrador resonó en la calle. Julián y el mendigo giraron hacia el origen del sonido. De un coche negro que había estado estacionado más allá, dos hombres salieron disparados, máscaras cubriendo sus rostros, avanzando con determinación hacia ellos. Julián sintió que el tiempo se detenía. «¡Muévete!», le gritó el mendigo, empujándolo hacia la esquina, mientras un disparo sonaba en el aire. Un golpe sordo que hizo vibrar la noche. El mundo se volvió un caos. Gritos, pasos apresurados. Julián apenas podía procesar lo que sucedía. Un segundo bronco, y ya estaba corriendo junto a un hombre que hasta hace un instante era solo un desconocido. No sabía quién se escondía tras la máscara, pero había aprendido una lección en ese instante. Todo lo que había construido podía ser arrasado en un abrir y cerrar de ojos. Las balas pasaban zumbando, y la adrenalina lo impulsaba. Curvándose, saltando, el mendigo se movía como un ratón en la oscuridad, llevando a Julián a la seguridad de un viejo edificio, donde se deslizaron a un rincón. La respiración de Julián era un tambor en su pecho. El miedo lo invadía mientras los gritos se desvanecían, dejándolos en un tenso silencio. «¿Por qué te atacan?», lograron preguntarle, sintiéndose cada vez más perdido, pero el mendigo lo miraba con una intensidad que le helaba la sangre. «Porque saben mucho más de lo que crees, Julián. Tu familia está construyendo su imperio sobre la miseria de otros, y hay quienes están dispuestos a morir para exponer la verdad. La verdad y los secretos que podrían destruirte». Julián sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Era su vida, su esencia. «No puedo vivir así», murmuró, aunque el miedo le mordía las entrañas. «No puedo». Pero el mendigo le interrumpió, colocando una mano firme sobre su hombro. «Eso es el dilema, amigo. Ahora eres parte de esto. ¿Vas a luchar por tus secretos o afrontar la verdad?». Fue en ese momento cuando una explosión iluminó el cielo, haciendo temblar el edificio. La ventana estalló, y Julián se giró, su corazón latiendo con una violencia nueva. En medio del humo y la confusión, el mendigo desapareció. Julián quedó solo, atrapado en un laberinto de decisiones. Los hombres enmascarados se acercaban. «¡Maldición!», pensó, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? ¿Qué secretos revelaría? ¿Era el final de una vida o el comienzo de un camino oscuro y retorcido? Todo estaba a punto de estallar, y las consecuencias serían despreciablemente reales. Julián se quedó paralizado, el eco de la explosión aún resonando en su mente mientras el polvo y los fragmentos de vidrio caían como lluvia. El cuarto temblaba. El aire se volvió irrespirable. Sin embargo, en medio del caos, se dio cuenta de que estaba solo. El mendigo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Su corazón latía desbocado, y la angustia se apoderó de él. De repente, una sombra se movió entre los escombros. Julián se giró y vio a uno de los hombres enmascarados, acercándose lentamente, una sonrisa siniestra dibujada en su rostro cubierto. El miedo lo paralizó, pero había algo más, una rabia borboteante que chisporroteaba en su interior. No era solo un jugador en este juego peligroso, era un blanco. «¡Aquí estás!», gritó el hombre, dejando caer el arma. «Pensaste que podrías escapar de esto, que podrías quedarte al margen». Su voz
resonaba en la oscuridad, y Julián sintió que todos los secretos, toda la culpa, emergían a la superficie. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, sudando. «No tengo nada que ver con esto. Déjame en paz». Pero en lo profundo sabía que era una mentira. Su nombre estaba manchado y el pasado regresaba como un espectro. El hombre se acercó aún más. Julián podía ver su mirada, resplandeciente e intensamente enfocada. «Oh, pero ¿no lo sabes? Tu familia es el núcleo de todo esto. No solo eres un millonario ingenuo, eres un heredero de un legado de traiciones y rencores. Todo lo que has construido está basado en mentiras». Escupió unas palabras como balas en el aire, cada una impactando directamente en el costado de Julián. El joven comenzó a retroceder. La desesperación lo invadía como un torrente. En ese momento, un crujido extrañamente familiar resonó a su lado, como un cristal que se hacía añicos. Giró la cabeza, y ahí estaba de nuevo el mendigo, ya no el hombre desaliñado que había visto antes. Llevaba un abrigo oscuro, una expresión de profundo conocimiento adornaba su rostro. «¿Qué?», murmuró Julián, atónito. El mendigo miró al enmascarado con una severidad impresionante. «Déjalo ir. La historia no es como crees, Julián. Y tú no eres quien piensas que eres». Las palabras, como flechas, atravesaron el aire, destrozando la ilusión de todo lo que Julián había creído. «El legado tuyo se repite, pero no a través de la sangre. Se perpetúa por el miedo. No eres un héroe, ni siquiera un villano. Eres un peón en un juego que ni entiendes. No olvidarás lo que has hecho». Toda la rabia del enmascarado se convirtió en miedo. «¡Cállate!», gritó, sacando un cuchillo del bolsillo. «Tus palabras no valen nada». Pero su voz temblaba, y sus ojos ya no estaban fijos en Julián. Un sudor frío le recorrió la espalda a Julián. La tensión era palpable. La revelación lo envolvía. La verdad oculta estaba a punto de salir a la luz, y no estaba listo para escuchar. Con un movimiento rápido, el mendigo interpuso su cuerpo entre Julián y el enmascarado, enfrentándose al peligro que se cernía. «No te daré una oportunidad. Si sabes algo, díselo ahora, antes de que te cueste tu vida. ¿Qué es lo que se oculta en el apellido de tu familia?», gritó el enmascarado, ahora acorralado. «¿Quién eres realmente?». En una fracción de segundo, la cara del mendigo se transformó. Los ojos que antes eran tierra y ceniza adquirieron una intensidad deslumbrante. «Soy el vínculo que unifica estas historias, los secretos de generaciones. Y hoy todo estallará. El pasado es un espejo, y tú eres la clave». Sintiendo cómo la realidad se desmoronaba bajo sus pies, el mendigo, con una mirada de profunda compasión y determinación, extendió su mano hacia Julián. «Confía en mí. La verdad ya está aquí, y no hay vuelta atrás». Con un grito sordo, el enmascarado lanzó el cuchillo, pero el desperdicio de la violencia fue capital. Al instante, el cuerpo del mendigo colapsó, y Julián, en un instante de horror, comprendió. En el caos, una figura entre las sombras avanzaba. El mundo se detuvo. Julián miró la escena, incrédulo. Todo lo que creía había comenzado a desvanecerse con una revelación devastadora. El mendigo era más que un mensajero de secretos. Era un traidor con un plan más oscuro del que Julián imaginaba. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué verdad había detrás de su familia? Y la verdadera naturaleza del hombre que lloraba en el suelo.
La oscuridad se acercaba. Las respuestas estaban al borde. Julián no sabía si podría enfrentar la siguiente revelación, pero ya no había más opción. La historia acababa de comenzar, pero el costo sería inestimable. Julián se quedó paralizado, el rostro del mendigo todavía grabado en su mente. El peso de lo que sucedió lo oprimía. Esa revelación y el dolor de la traición lo inundaban. Pero el silencio se rompió cuando un extraño sonido quebró el aire. Un zumbido intenso, seguido de un sordo golpe. La figura del enmascarado se abalanzó sobre el mendigo, dándole una puñalada certera en el abdomen. ¡No!, Julián gritó, pero como si todo se moviera en cámara lenta, sus pies parecían estar pegados al suelo. El mendigo cayó de rodillas, una mano sobre la herida, otra extendida hacia Julián, como pidiendo ayuda, como pidiendo perdón. ¡No, no, no! La voz de Julián se convirtió en un mantra desesperado. El enmascarado hizo una mueca de triunfo. La rabia y el miedo del momento chisporroteaban en el aire. Eres parte de esto, Julián. Tu sangre, tu familia. No puedes escapar. El hombre dejó caer el cuchillo y se dio la vuelta, sus pasos resonando como un veredicto en la noche. Desde el suelo, el mendigo soltó un susurro tembloroso. Julián, tu familia no es lo que parece. Ellos, sangre manaba entre sus dedos, una metáfora cruel de las verdades ocultas que se desbordaban. Eres más que un millonario. Eres un... Un grito desgarrador interrumpió sus palabras. Reconoció su rostro de inmediato. Era Natalia, su hermana, la chica que había estado desaparecida por años, a quien todos daban por muerta en un accidente que había desgarrado a su familia. Natalia, logró pronunciar, el mundo tambaleándose a su alrededor, pero su mirada estaba fija en el mendigo, no en él. Déjalo, Julián, ya no es quien piensas que es. El corazón de Julián se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Ella daba pasos hacia adelante, ignorando a su hermano, enfocándose en el cuerpo caído. ¡Es un traidor! Se creyó que podía jugar con el legado. Gritó mientras se arrodillaba junto al mendigo, la mirada llena de furia. Julián estaba confundido, la mente dando tumbos. El dolor de perder a su hermana lo había paralizado, y ahora ella estaba aquí, con información que lo desmoronaba. Él lo sabe todo, y ahora está intentando destruirlo todo, continuó Natalia, sus ojos inyectados en lágrimas. Julián sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Era como si estuviera observando una obra en la que él no tenía guión, donde todos, incluso su propia sangre, sabían algo que él no. El mendigo, entre los quejidos de dolor, sonrió débilmente. «¡Natalia, no puedes!» Pero ella no lo escuchaba. Gritó con todo su ser, señalando al mendigo como si fuera un enemigo jurado en lugar de un aliado. «¿Qué está pasando?», preguntó Julián, la angustia torciéndole la voz. «¿Por qué dices esas cosas?». Natalia se volvió hacia su hermano, el desasosiego inundándole la mirada. «Él es la clave del juego, Julián. Tu familia ha estado jugando un peligroso juego de poder, y tu nombre está mezclado en todo esto. Todo esto no es un accidente. La desaparición de los nuestros, la fortuna de nuestra familia. Está todo conectado, y es más oscuro de lo que piensas». La revelación golpeó a Julián como un rayo. Mientras el aire se cargaba de tensión, el mendigo levantó la cabeza. Su voz rasposa crujía como vidrio quebrándose. «No puedes confiar en nadie, Julián. Tu familia ha escondido secretos que arrastran el dolor de generaciones. Si sigues aquí, no solo perderás a tu hermana, perderás todo.
La verdad está atrapada como un león enjaulado, lista para devorarte. Julián sintió el peso de la traición. Los cimientos de su mundo se tambalearon. La realización era desconcertante. No solo había una lucha por su vida, sino un juego de sombras donde todos jugaban en su contra. Una figura negra emergió más allá de Natalia. Un tercer enmascarado hizo acto de presencia, con un arma en la mano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salgan de aquí!, ordenó, dando un paso adelante. Las palabras se convirtieron en una trampa. El enmascarado del cuchillo no había desaparecido. Era un juego mortal y Julián no sabía si estaba jugando con las cartas adecuadas. ¿Qué vas a hacer, Julián?, preguntó Natalia, su voz temblando entre el miedo y la determinación. ¿Vas a seguir el camino de la verdad o retroceder a la mentira que ha tomado nuestra familia? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Las respuestas estaban a punto de salir a la luz. Pero, ¿y si esas respuestas arrasaban con lo que le quedaba? La mirada de Julián se volvía hacia el mendigo, sus palabras resonando en su mente. La verdad es como un veneno. Entonces hubo un estallido. El tercer enmascarado disparó. El tiempo se detuvo. Y en el caos que siguió, Julián sintió que todo comenzaba a desmoronarse, arrastrándolo hacia un abismo de oscuridad. Su vida colgaba de un hilo, y las consecuencias de esta noche apenas comenzaban. Julián se quedó paralizado. El tiempo parecía haberse detenido. El sonido ahogado de un disparo resonaba en su mente, entrelazándose con los gritos de su hermana. El aire enrarecido se llenó de una tensión insoportable, como si un vendaval estuviera a punto de arrasar con todo a su paso. Pero lo peor estaba por llegar. La mirada de Natalia, llena de miedo, se entrelazó con el dolor en el rostro del mendigo. El segundo enmascarado avanzó, confiado y peligroso, el arma en mano, y todo en el mundo de Julián pareció desmoronarse. ¿Qué vas a hacer, Julián?, provocaron sus palabras, llenas de desesperación y desafío. Y entonces, en un instante, la realidad se tambaleó. Una explosión. El suelo bajo sus pies se deshizo. Lo que parecía el final era apenas el comienzo. Era como si un rayo hubiera iluminado la oscuridad, revelando un secreto que nadie había previsto. La pared detrás del enmascarado se desplomó. Escombros volaron por todas partes, y Julián era un hombre alto, con una chaqueta oscura y una mirada intensa, como si hubiera estado esperando ese mismo instante durante años. «Es hora de que sepas la verdad», gritó, su voz resonando con una autoridad que penetraba el aire tenso. El enmascarado, atrapado entre la sorpresa y el miedo, retrocedió un paso, pero no estaba preparado para lo que vendría. «¿Qué es esto?», balbuceó, mirando a su alrededor, confundido. La figura avanzó con determinación, y Julián sintió que un escalofrío corría por su espalda. «Soy el...». «No murió en el accidente, fue sacrificada», continuó el misterioso hombre, sus palabras impactando como un golpe directo al corazón de Julián. Los recuerdos de su infancia se desdibujaron en un mar de confusión. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué?». «Porque había algo más en juego que tu futuro. Ella estaba luchando contra su propio linaje, un legado manchado por la avaricia y la traición», explicó con fervor, mientras su voz resplandecía en medio del caos. «Y tú, Julián, has heredado todo. Cada centavo lleva una sombra de su decisión». El enmascarado, ahora consciente de estar perdiendo la batalla, gritó: «¡No! ¡Tú no puedes decir eso! ¡No es posible!». Pero las palabras ya habían salido. Eran una tormenta imparable. «¿Y el mendigo? ¿Quién es?», preguntó Julián en un susurro. Su mente daba vueltas, luchando por entender. La imagen del mendigo se retorcía ante sus ojos como un espejismo. El hombre se volvió hacia él
y respiró profundo. Él es la conexión, es el legado que sigue vivo, y ahora los dos están atrapados en este juego, culpables pero inocentes a la vez. Un silencio escalofriante llenó el aire, y de pronto Natalia se acercó, intentando tocarlo. Su rostro ahora destilaba compasión en medio de la confusión. Necesitamos hablar, hermano. La verdad no puede quedar oculta. Pero antes de que pudiera decir más, otro sonido, un carro motor rugiente que se acercaba. Julián miró hacia la calle. Sus ojos se abrieron de par en par al ver un vehículo negro rápido intensamente, frenando bruscamente. La puerta se abrió y una figura salió corriendo hacia ellos. «No pueden dejar que esto continúe», fue lo único que pudo gritar antes de que otra estampida de sonidos y caos se desatara. La figura desconocida disparó un arma, y el mundo, que ya temblaba, se sacudió nuevamente. Julián sintió su corazón latiendo desbocado dentro de su pecho. El menajero de secretos, Natalia y el misterioso hombre, todos atrapados en un ciclo de desenfreno y verdad. Las relaciones se retorcían, los sacrificios se revelaban, y cada revelación era un golpe más en su ya fracturada realidad. Mientras la confusión reinaba, se dio cuenta de que todo lo que había creído saber se desmoronaba ante sus ojos. Las lealtades se cuestionaban, y un nuevo peligro se cernía sobre todos. ¿Cuál? La historia apenas comenzaba, y las verdaderas consecuencias estaban a punto de hacerse evidentes. El caos se desató en un instante. Julián sintió el eco del disparo reverberar en su pecho, pero no había tiempo para el miedo. La figura que acababa de aparecer, ese hombre misterioso, parecía haber traído consigo una tormenta que transformaba todo a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó Natalia. Su voz era un grito desgarrador. El enmascarado dio un paso atrás, confundido, mientras los otros miraban en shock el giro que había tomado la situación. Pero en un momento, los ojos del hombre misterioso se encontraron con los de Julián. «Tu madre estaba viva, Julián, y ahora todo se conecta», continuó, dejando caer la bomba. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado con revelaciones. Natasha se quedó helada, sin palabras, y el mendigo en el suelo parecía haber dejado de luchar. «Diva, eso es imposible», exclamó Julián, el corazón golpeando contra su pecho. «Ella murió en un accidente». Pero el hombre no se detuvo. «Te han mentido. Ella fue sacrificada para proteger un secreto más grande que cualquier ambición. Un legado que nunca quisieron que descubrieras». Una ola de confusión y dolor arrolló a Julián. La rabia y la incredulidad se mezclaban en su interior. «¡Cállate!», gritaron los enmascarados. Pero el nuevo forastero no hizo caso. Parecía estar imparable, como una avalancha. «Tu apellido lleva el peso de una familia en guerra. Lo que has visto, lo que has vivido, nada es real», continuó el misterioso. Los murmullos crecieron a su alrededor. La multitud que antes los miraba con curiosidad ahora era parte del caos. Fue entonces cuando Julián sintió una presión repentina, una explosión de luz y sonido. Un segundo en el que todo se detuvo. Eran luces brillantes que iluminaban la escena. Un coche pasó a toda velocidad, deteniéndose a solo unos metros. Una figura saltó del vehículo. Era una mujer, vestida con un abrigo negro. Sus ojos ardían, agresivos y decididos. «Basta», ordenó, sacando una pistola de su bolso. Alzó el arma, enfocando a cualquiera que pudiera oponer resistencia. «¿Y tú quién eres?», preguntó el enmascarado, la arrogancia evaporándose con el amorfo sonido de su voz. Julián, atónito, sintió que el caos pasaba a un segundo plano. La mujer semejaba un rayo de esperanza o un peligro inminente. «Soy quien ha estado buscando la verdad», respondió con una voz firme. «Soy la hermana de Andrés».
El silencio se apoderó del lugar por un momento. Nadie se movió. «¿Andrés? ¿Quién es Andrés?», murmuró Julián, frunciendo el ceño, incapaz de comprender. En un instante, la mujer miró a Julián, la mirada decidida. «El nombre de tu verdadero padre. Él nunca estuvo en un accidente. Él los dejó para protegerte. Esto es más que un juego familiar. Es una guerra, y estás en el centro». Fue como si un volcán hubiera despertado. La confusión de Julián se transformó en pánico. «¡No! ¡Eso no tiene sentido!», imploró. Pero los ecos de su propia historia retumbaban. Eran fragmentos que no encajaban. La mujer disparó al aire, un golpe seco cortando el ambiente. «Si quiero saber la verdad, hay que salir de aquí. Ellos te buscan. Tu familia quiere asegurarse de que no hables». La situación se volvía cada vez más volátil. Julián miró a su hermana, que lo observaba con miedo y determinación. «Esto está más allá de nosotros. No podemos quedarnos aquí». Sentía que el suelo se movía a sus pies. Todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Las lealtades en juego. Las verdades ocultas enredadas como hilos viejos. Pero en ese momento, la figura del mendigo, casi inerte, parecía cobrar vida por un instante. «¡Julián!», gritó con voz entrecortada. «La verdad no es lo que crees. No es solo tu familia. Hay otros implicados. Lo que debes saber es...». La tensión era palpable. Con cada palabra, la tormenta se intensificaba, un viaje al pasado que lo arrastraba. ¿Podía haber alguien más en la mezcla? ¿Una estructura aún más oscura detrás de todo? Las luces del auto comenzaron a parpadear, creando sombras inquietantes. Julián se sintió vaciarse mientras se acercaba el peligro. La verdad en cualquier momento se desataría como un huracán. La revelación de que había más en juego se coló en su mente. La respuesta a la pregunta estalló en su interior como un relámpago. Todo lo que sabía estaba a punto de estallar. «No hay tiempo», dijo la mujer, el brillo de su pistola reflejando el miedo y la urgencia. «Los minutos se agotan. Si no escapamos ahora, podremos perder más de lo que estamos dispuestos a pagar». Julián tenía que actuar. Las piezas caían en su lugar, pero no del todo. «¿Qué pasa? Dímelo ya», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La falta de respuestas lo sumía en un abismo. La mujer miró hacia los escombros. «Este lugar es solo el principio. Están esperando la señal para acabar con todo, y solo tú te interpones». Mientras la verdad continuaba ocultándose tras capas de engaño, Julián supo en lo más profundo que cualquier paso en falso podría hacerlo perderlo todo, incluso su vida. La oscuridad cernía sobre ellos como un destino inminente. ¿Podría salvarse a sí mismo y a su familia? Los disparos resonaban fuera del edificio destruido. Expertos en el arte de la traición. El tiempo se acababa, y las decisiones que tomara a partir de ahora podrían ser la clave para saber por qué todo había comenzado. Julián sintió que el aire se volvía denso, como si una sombra pesada se cerniera sobre ellos. Los disparos retumbaban en sus oídos, el caos era hueco, y frente a él, el hombre misterioso seguía hablando, revelando verdades que lo dejaban tambaleándose. «Tu madre no solo fue una víctima, ella es clave en esta historia, y ahora, por su legado, estamos todos en peligro». Antes de que pudiera procesar completamente esas palabras, un grito desgarrador lo hizo sobresaltarse. Era la voz del mendigo, resonando en el eco de la tensión. Con una fuerza que no sabía que tenía,
Se había levantado, aunque la sangre manaba de su herida. Lo que no sabes es que eres el verdadero objetivo, Julián. No solo estaban interesados en tu familia, sino en ti. Julián frunció el ceño. La confusión se mezclaba con un creciente terror. ¿De qué hablas? ¿Por qué yo? Pero el mendigo simplemente lo miraba. La fragilidad de su situación contrastaba con la intensidad de sus ojos. Antes de que pudiera obtener respuestas, la mujer del abrigo negro disparó al aire nuevamente, esta vez con una urgencia palpable. «Es ahora o nunca. Salgamos ya». Se giró a Julián. Su mirada ardía. «No podemos quedarnos aquí. Los que buscan la verdad nos están acorralando». Sin embargo, justo cuando comenzaron a moverse, la escena se iluminó de forma repentina. Un destello blanco brilló a través de las sombras, como un faro que revelara lo oculto. Todos miraron hacia la calle y vieron un segundo vehículo negro, esta vez con luces brillantes que parecían dirigirse directamente hacia ellos. La adrenalina hizo que Julián sintiera que su corazón estallaría. «¿Quiénes son?», gritó, pero no tuvo que esperar para tener una respuesta. De la ventanilla del coche, una figura salió disparando. La lluvia de balas hizo que todos se lanzaran al suelo. Julián rodó, sintiendo el frío pavimento contra su piel, y cuando miró hacia arriba, el caos se multiplicaba. En medio de ese pánico, vio algo que no esperaba, una explosión no solo del coche, sino en su mundo. Fue como un relámpago que iluminó el momento. El enmascarado del cuchillo, en su último intento desesperado, había caído al suelo, pero no estaba muerto. Julián se dio cuenta de que lo que había creído, todo lo que conocía, estaba a punto de cambiar. Las balas silbaban como una tormenta. El mendigo se arrodilló y justo antes de caer, gritó: «Todo es una trampa, Julián. ¡Suéltalo todo!». Pero el singular momento de duda se convirtió en caos cuando Natalia apareció de nuevo, tropezando tras el auto, su rostro esbozando una mezcla de determinación y desesperación. «No dejes que te atrapen. No sabemos quiénes son». Y entonces sucedió lo inesperado. Natalia giró bruscamente hacia Julián, y sus ojos brillaron con una intensidad extraña. «Soy yo quien tiene que decirte la verdad, Julián. No soy quien piensas», gritó, mientras la creciente confusión de Julián se convertía en un nudo en el estómago. Las palabras le dolían. «¿Qué?», logró apenas pronunciar, pero el sonido de un golpe resonante interrumpió su pregunta. Y una figura emergió de lo oscuro. Era otro hombre, un desconocido, y a su lado, un destello plateado atrapó su atención. Una navaja brilló en el aire, y antes de que Julián pudiera hacer algo, todo se sucedió en un parpadeo. La formación de la historia se reescribía en abrir y cerrar de ojos. La mujer del abrigo negro quedó en el centro del fuego cruzado. «You no sabes quién realmente eres. Hay secretos que no quieres descubrir», gritó, señalando a Natalia. Julián sintió que el suelo se movía, como si la verdad fuera un monstruo que lo devoraba lentamente. «¿Qué secretos?», preguntó, el pánico reflexionando en su voz. En ese instante, un disparo resonó, pero no era el que todos esperaban. «¡Padre!», gritó Natalia, mientras el hombre misterioso caía al suelo, un charco de sangre extendiéndose rápidamente. Toda la revelación le dio un vuelco al corazón a Julián. «¿Qué has hecho?». Cada parte de su ser se volvió contra ella. La traición se apoderó de sus pensamientos. Las anteriores lealtades daban paso a un caos incontrolable. Todo lo que creía estaba tambaleándose, y las sombras que lo cercaban
parecían burlarse de él. Natalia se giró y en su voz resonó un eco. Lo hice por nosotros, Julián. Ahora es nuestro turno. En su mente se dispararon preguntas. ¿Quién era su verdadera familia? ¿Dónde estaba la verdad? No había vuelta atrás. Las luces parpadeaban entre las sombras como una premonición siniestra. Y mientras todo se desmoronaba, la oscura realidad avanzaba rápidamente. Julián, atrapado en la confusión, vio que el mundo alrededor se convertía en una serie de espejos rotos, cada uno reflejando un fragmento de lo que creía conocer. Las lealtades cambiaban y las verdades se desnudaban. ¿Qué vas a hacer?, gritó. Pero en un momento inesperado, tanto el miedo como la necesidad de claridad lo atravesaron. Esa noche, las respuestas se oscurecían, y otra revelación aterradora lo esperaba, justo a la vuelta de la esquina. ¿Podría soportar la verdad sobre su propio legado? Las sombras se acercaban, dispuestas a envolverlo todo, y Julián sintió que el abismo nunca había estado tan cerca. Julián sintió que el mundo se desmantelaba a su alrededor. La explosión había despojado la escena del sentido, como si lo trasladaran a un rincón oscuro de su mente. Su hermana Natalia estaba paralizada, y el mendigo, debilitado, se deslizaba lentamente hacia el suelo, como si cada palabra le costara una vida. En medio del caos, una verdad hirviente se alzaba. «¡Dame las respuestas, Natalia!», gritó Julián. La presión en su pecho se intensificaba. La mirada de su hermana brillaba con una mezcla de angustia y determinación. Pero justo cuando ella abrió la boca para hablar, el aire se llenó de un estremecedor rugido. Un auto se aproximaba. Sus faros iluminaban la noche, y de repente Julián sintió que todo se concretaba en un instante. El vehículo se detuvo bruscamente, y la puerta trasera se abrió. Dos figuras emergieron, vestidas de negro, sus rostros ocultos tras máscaras. Sin pensarlo, Julián sintió que el pánico se apoderaba de él. «No puede ser», pensó, reconociendo la desesperación en los ojos de Natalia. Ella gritó: «¡Conéctalo todo! ¡Solo tienes que creerme!». Pero el estruendo de las balas resonó nuevamente sin piedad. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura del mendigo gritó con todas sus fuerzas: «¡Detente!». Los enmascarados apuntaron hacia el mendigo, sintiendo la tensión en el aire crecer como un volcán a punto de erupcionar. Julián se lanzó hacia él. En ese instante, una ráfaga de fuego brotó de una pistola. Julián no podía ver, pero sintió el golpe del viento helado a su alrededor. Todo sucedía demasiado rápido. Entonces, un estruendo hizo que el suelo temblara. En medio de la confusión, una sombra emergió. Era la mujer del abrigo negro. «Ahora era el momento», gritó, y sin aviso, un disparo silbó y atravesó su abdomen. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, mientras el tiempo se detenía completamente. Todo parecía caer en una especie de fenómeno surrealista. La mujer se desmoronó, deslizándose como papel quemado. «No puedes creer lo que voy a decirte», murmulló con un hilo de voz, antes de caer al suelo. Julián sintió que todo su ser se congelaba. «No, no, no. ¿Qué estás diciendo?». Pero el terror se manifestaba de forma asfixiante, apretándole el pecho, haciéndole sentir que no había salida. Mientras se arrodillaba, un estruendo retumbó dentro del automóvil negro. De repente, la puerta se abrió por completo, y una figura más salió, esta vez con una risa perturbadora. «¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente, Julián?», afirmó. Y el rostro de esa persona le resultaba familiar. «¡Soy yo, Santiago!»,
¡Tu primo! El universo de Julián se oscureció. Santiago, su familia detrás de todo esto. ¡Tú, traidor!, gritó, aunque el miedo nublaba cada palabra. ¡Tú eres parte de la traición! Santiago se acercó lentamente. La risa se desvanecía mientras hablaba. Lo que no sabes, primo, es que tu madre está viva, y tú tuviste que morir. Las palabras cayeron como bombas, haciendo temblar los cimientos de su realidad. Ella ha estado ocultando secretos más oscuros que te imaginas, y ahora estás en el centro de todo. Pero todo se acabará esta noche. El legado se termina aquí. Una presión abrumadora llenó el aire. Julián sintió como si el suelo estuviera ardiendo bajo sus pies. Las conexiones, las capas de traición, el dolor y el sacrificio estaban flotando en un torbellino, y apenas empezaba a comprender quiénes eran sus verdaderos enemigos. El tiempo se detuvo de nuevo. En un estallido de adrenalina, la verdad se desató. El último disparo resonó en el aire, y el rostro de Julián perdió color. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. ¿Acababa de descubrir que su familia era la causa de su dolor? ¿Qué significado tenía eso para él? Una luz deslumbrante estalló en su mente, y con la visión nublada, supo que aquello era solo el principio. Lo único que podía hacer ahora era correr, escapar del caos, porque la noche se había vuelto su enemiga. En el fondo, la pregunta ahogaba cada pensamiento. ¿Cuánta verdad podría soportar antes de que todo se desmoronara a su alrededor? Julián sintió que el mundo se deshacía a su alrededor. Todo lo que pensaba conocer empezaba a desmoronarse, como un castillo de naipes arrasado por un viento feroz. Las palabras de Santiago lo golpearon con fuerza, y mientras el caos a su alrededor vibraba con el eco de las alas, la angustia en su pecho crecía. «No puedo ser parte de esto», gritó, pero su voz sonaba ahogada por la confusión. Las imágenes de su madre, de la traición de su primo, de las palabras de la mujer con el abrigo negro, se mezclaban en su mente como un puzzle cuyas se preguntó a Natalia, buscando respuestas en los ojos de su hermana. Pero Natalia parecía perdida. Sus expresiones cambiaban de incredulidad a miedo. «Todo es una trampa, Julián. Necesitamos salir de aquí, ahora». E instintivamente se agarró de su mano, deseando que lo que decía tuviera sentido. De repente, un destello brillante iluminó la noche. Julián giró la cabeza, tratando de identificar de dónde provenía. Un destello de luz, profundo y certero, apareció de un edificio cercano. Un estruendo, un eco distante de un grito, y luego el sonido estruendoso de la explosión. El suelo tembló y una onda de choque lanzó a todos por los aires. Fue como si el tiempo se hubiera congelado. El caos se transformaba en un silencio asombroso, mientras el polvo y los escombros caían como nieve en una tormenta. Julián aterrizó sobre el frío pavimento. Le dolía todo, pero en medio del caos, algo llamó su atención. A través de la nube de polvo, Julián vio a la mujer del abrigo negro. Ella estaba en pie, ilesa. Pero no solo eso, su mirada había cambiado. Era como si se hubiera transformado. Su rostro ahora era conocido, casi familiar. ¡Mamá!, exclamó Julián, la revelación destellando en su mente. «¡Eres tú!». La mujer levantó la mano y con un gesto hizo que el silencio se apoderara de ellos. «Tú no lo entiendes», dijo, su voz llenándose de emoción. «He estado protegiéndote, pero la verdad tiene un precio». La confusión lo invadía. «¿Qué verdad?», preguntó, su voz temblando. «Creí que habías muerto».
Me dijeron que había sido un accidente. Esa es la historia que te contaron, replicó, sus ojos fijos en los de Julián. Pero fue un sacrificio. Hice lo que debía hacer para mantenerte a salvo, no solo de nuestra familia, sino de aquellos que buscan terminar con lo que representamos. Julián dio un paso atrás, sintiendo el peso de su propia herencia aplastarlo. ¿Quiénes son esos que te persiguen? ¿Qué han hecho? La mujer respiró hondo. Su expresividad se llenó de tristeza. Eran hombres leales a tu padre, los mismos que planearon su muerte. No quería que te atraparan, no quería que te convirtieras en un peón, pero la sombra se alza, Julián. Y entonces, mientras la revelación se asentaba, todo lo que conocía se sacudió una vez más. En un giro inesperado, el cuerpo del mendigo se levantó, y con él, la mirada de alivio antes inexistente, se transformó en elementos oscuros. «No», murmuró Julián, con su voz quebrada. «Tú no puedes ser parte de esto». El mendigo sonrió, y sus ojos revelaron un abismo de sufrimiento. «Soy quien ha tejido esta red, quien conoció la verdad y la ocultó en las sombras. Estuvimos jugando el mismo juego, solo que tú no lo sabías». Confundido, Julián sintió que el aire se cortaba en su garganta. La traición había brotado en cada esquina. La mujer, su madre, el mendigo, todo cambiaba. Y mientras el polvo empezaba a asentarse, un sonido nuevo interrumpió la atmósfera. Ruidos de motos, el rugido de motores acercándose rápidamente. La verdad lo ahogaba. Los rostros a su alrededor se distorsionaban. «¡Tenemos que irnos!», gritó Natalia, su voz resonando en el aire cargado de pánico. «¡Ya vienen por nosotros!». Pero antes de que pudieran moverse, una ráfaga de balas cruzó el aire. Las figuras enmascaradas aparecieron de nuevo, escoltando a una figura aún más ominosa rezumando confianza. Su padre, con una mirada implacable. «¿Creíste que podrías escapar de esto, Julián?», preguntó fríamente. En ese instante Julián comprendió que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Era su madre la villana? ¿O era su padre quien había tejido esta historia de dolor y sacrificio? Todo se oscureció, y Julián sintió que el abismo se elevaba, devorando la realidad que conocía. Las lealtades se tambalearon. La historia fluyó en corrientes inesperadas. En un mundo donde nada era lo que parecía, donde la verdad era más aterradora que la ficción, ¿quién realmente era Julián? Las preguntas resonaron en su mente mientras el peligro se acercaba. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para descubrirlo? Julián se quedó allí, atónito, mientras la verdad caía sobre él como una tormenta incontrolable. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezcladas con el caos que aún lo rodeaba. «Soy quien ha estado protegiéndote», dijo ella, y cada sílaba lo golpeaba, haciéndole sentir el peso de secretos guardados y traiciones ocultas. Santiago sonrió con arrogancia, la satisfacción escrita en su rostro. «¿Ves? La familia siempre será un juego mortal. Te lo dije, Julián. Todo lo que has conocido es una mentira, y ahora eres parte de esto. No hay salida». «¡Mientes!», gritaron Julián y Natalia al unísono. Pero la verdad era más aterradora que el miedo. La sombra de sus padres se alzaba ominosa, y con cada momento que pasaba, se hacía evidente que debían actuar rápido o perderlo todo. La mujer del abrigo negro se acercó. «No podemos quedarnos aquí. Vienen por nosotros». En su voz había una mezcla de determinación y fragilidad. Julián sintió que el mundo se movía a su alrededor como si el tiempo estuviera desmoronándose. La puerta de la tienda cercana se abrió violentamente y dos figuras más aparecieron. Eran los hombres que habían estado acechando, sus miradas frías y calculadoras. «¡Atrápalo!», gritaron.
señalando a Julián. La adrenalina estalló en su interior y sin pensarlo, se giró y corrió. El ruido de los pasos resonaba tras ellos, un eco del peligro que se acercaba. «¡No te detengas!», le gritó Natalia. Sin pensar en las consecuencias, Julián se lanzó hacia adelante. Pasaron entre las sombras de los edificios, y en ese momento, la determinación lo invadió. No permitiría que su historia terminara así. Con el corazón latiendo como un tambor, se detuvieron en un callejón. La respiración entrecortada llenó el silencio. Julián miró a su madre, y por un instante todo pareció desdibujarse. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Lo hice para protegerte, para que no te atraparan en esta red de mentiras», respondió ella, sus ojos chispeantes llenos de dolor. «Pero ahora debes tomar la decisión correcta». Julián asintió lentamente, y en ese momento se dio cuenta de que en su mano tenía el poder de cambiar su destino, de romper el ciclo de traiciones. Sabía que todo lo que había vivido había sido solo una preparación para esta lucha final. «No puedo quedarme callado», declaró, su voz firme. «Voy a contar la verdad, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido». Mientras el eco de su voz resonaba en la oscuridad, los hombres enmascarados entraron en el callejón. «¡Atrápalos!», sonó a través de la noche. Era ahora o nunca. Julián sintió que la adrenalina se disparaba, mientras él y Natalia, apoyados por su madre, se lanzaban hacia la salida, decididos a enfrentarse a sus enemigos y salir victoriosos. Las balas volaban, y el eco del caos llenaba el aire. Julián se abrió paso entre la multitud, sintiendo el frío azotar su piel. Miró a su madre y luego a Natalia, sabiendo que estaba haciendo lo correcto. «¡Por la verdad!», gritó con todas sus fuerzas. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras corrían, la vida y la muerte chocando a su alrededor. En un instante que pareció eterno, Julián se dio cuenta de lo que realmente importaba: la familia, la verdad, la lucha. Con cada paso, sentía que se liberaba de las sombras del pasado. Y cuando llegaron a la calle principal, la noche que había comenzado oscura comenzó a despejarse. Allí, frente a ellos, se alzaba un nuevo amanecer. Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, y por primera vez, Julián sintió que el miedo se desvanecía. El peligro había sido superado, y con eso una nueva esperanza brillaba. Habían roto el ciclo, y juntos podían enfrentar lo que viniera. Sin embargo, sabía que la verdad era un camino largo y tortuoso. Mientras se alejaban, miró hacia su madre con determinación. «No dejaremos que esto acabe así. Además, nada de esto termina aquí». Mientras el horizonte empezaba a iluminarse, la historia de Julián se transformaba. Las sombras del pasado habían quedado atrás, pero el futuro, lleno de oportunidades, aún guardaba sus misterios. Y así, la vida continuaba. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos a seguir en esta aventura juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Hazlo ya!